La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Estamos en esta buena tarde preparados para recorrer la historia de la música de Asturias y también la actualidad y el futuro, algo que hacemos cada semana con nuestro gaitero particular, Teber. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, mira, hoy estoy contento porque hace ya unas semanas que empecé a ponerme en serio con esto del YouTube. Esto de ser gaitero youtuber, ¿no? Son los nuevos tiempos que corren, ¿no? Yo creo que me parece muy interesante que podamos compartir y subir repertorio o incluso información de lo que es la gaita, porque es una de las cosas que os decía yo de lo de querer llegar un poco a las nuevas generaciones, ¿no? Que vean que estamos en los medios que ellos ven, que un poco, por ejemplo, manteniendo las distancias y sobre todo sabiendo que es un animal mediático, veo Ibai, por ejemplo, un personaje que sabe transmitir muy bien, ¿no? Yo creo que es un poco por donde van los tiros que quiero hacer. Y esta semana empecé una serie de vídeos que son acerca del oficio del gaitero. En ese primer sentido es destacar que es uno de los más antiguos que tenemos en Asturias. Constancia, por ejemplo, de que tengamos como imagen real de un gaitero, tenemos que irnos al capitel de la iglesia de la Santa María de la Oliva en Villaviciosa, que es del siglo XIII, y tenemos en ese capitel un gaitero tallado justo en esa esquina, ¿no? Y ahora pues estábamos hablando del siglo XIII, años 1200, pues imaginaros, ¿no? 800 años de gaiteros en Asturias, que se dice pronto. Luego también tenemos parte de los iconos, como puede ser el conejo del gaitero del libro de la Regla Colorada, que es uno de los 4 códices que tiene la catedral custodiados. Dentro también de la catedral, en la sillería gótica, nos encontramos también a un jabalí gaitero tocando la gaita del siglo XV. Que luego es curioso porque en la sillería, en la Catedral de León también aparece otro jabalí tocando la gaita. Que parece que también curioso decir, joder, que estamos igual un poco lejos en el sentido de distancia física, sobre todo de aquella que no... Estamos hablando de los años 1600, ¿no? Pues imaginaros que había que ir en sillas, con caballos y con toda esta historia que igual tardábamos días, que estábamos lejos físicamente, pero culturalmente estábamos mucho más cerca, ¿no? Y luego también tenemos recogidos en libros de fábrica de las iglesias pues los pagos a los gaiteros de las fiestas. El caso de Santo Adriano, por ejemplo, que tenemos el ejemplo de la primera constancia musical en una romería con ramos, data del 1560, si mal no recuerdo. Está hablando ya que ya tenemos otros 500 años de música en las fiestas, ¿no? Entonces estamos hablando ya de una profesión con mucha solera, ¿no? De tiempo y de desarrollo y tradición en Asturias. Bueno, con una historia mucho más amplia de la que podemos suponer a priori si no nos ponemos a estudiar el tema, Teber. Sí, es lo de siempre, ¿no? Sabemos que existe, que estuvieron ahí desde hace mucho tiempo, pero claro, ¿cuándo es ese primer tiempo, no? Es como los físicos que quieren investigar pues el origen del universo, ¿no? Pues te vas al Big Bang, esa primera... Pues esto es un poco también lo mismo, vamos un poco recogiendo, retomando, a ver por dónde aparecen estas pistas que nos va dejando la historia, ¿no? Entonces, yo quiero hablar del oficio de gaitero y voy a poner un ejemplo en concreto. Voy a hablar de dos en concreto. Un gaitero va a ser el Ramón García Tuero, o el gaitero de Gibardón, que fue, digamos, la primera gran figura de la gaita asturiana, así como persona pública y personaje público. Nació en Arroes, en Villaviciosa, el 6 de febrero del año 1864. Ya de pequeño pues tenía mucha afición por tocar flautas, instrumentos similares, hechos de castaño con la navaja. Es muy habitual que los gaiteros o los músicos de la tradición se hiciesen, o el Juan Palomo que digo yo, de hacerse autoinstrumentos, sobre todo porque tenían esa necesidad de tener que empezar a tocar y demás, y posiblemente todavía no tendrían dinero para poder comprar, ¿no?
pues imaginaros, también tocó en Madrid, en México, en Cuba, Sevilla en el año 1908. Es importante porque la figura de la más icónica es que en el año 1889 la marca de sidra gaitero lo llevó a la Exposición Universal de París, que fue como también algo exótico para la gente de París. Imaginaros de aquella época cuando estaba el Carmen de Bizet, pues, una canción flamenca o el bolero que tiene el Carmen de Bizet, resulta que para los franceses era súper exótico, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que ponerlas en el contexto de decir, oye, para ellos eran cosas de realmente que era como si estuviesen viendo a un ornitorrinco o algo así, digamos, un poco, si lo podemos poner ahora así en contexto actual. Bueno, y además si nos ponemos a pensar en una feria de muestras internacional, también nos llama la atención de que la sidra del gaitero estuviese allí, Teber. Exacto, imaginaros, incluso no quiero creer que era así. La imagen que tenemos del gaitero de sidra gaitero es el gaitero Ibardón. Claro. O sea que realmente es un icono dentro de nuestra forma de ver ahora mismo, incluso hasta los productos asturianos, ¿no? Incluso también el rey Alfonso XIII solicitó su presencia para tocar en un acto oficial en el Palacio, ¿no? Tras su muerte, eso desapareció la primera gran figura de Asturias, y sobre todo una de las cuestiones que tenía el gaitero Ibardón era que era capaz de tocar la gaita y cantar a la vez. Que ahora mismo podemos ver en un ejemplo muy bueno al Praviano, que lo fae cuando suele actuar también, pero fue de las primeras veces que también se hacía un poco el querer autoacompañarse la tonada con tocando la gaita, ¿no? Dos cosas en uno. Entonces vamos a escuchar una de las piezas de él, que son los de gaita número 1 y 2, que están en YouTube, se pueden escuchar, que son 2 discos originales propiedades de Silvino Antuña y Bernardo Arraz, que son sillos, o sea, estaban editados en el año 1909 estos discos, y podemos sentirlos ahora mismo. Documento sonoro que, como decías, lleva o tiene más de un siglo de antigüedad. Sí, en este caso estábamos escuchando, ahora que estaba dando cuenta, que era el Alborada de Veiga, que sí, imaginaros, fue de los primeros ejemplos que se grabó de gaita en Asturias también. Entonces es importante porque también el gaitero Ibardón fue como la imagen que luego igual pudimos ver en Remis o en Periña, además gente que fueron cogiendo un poco los testigos que había de ellos, y habla también de la tradición oral de este oficio, ¿no? Que al fin y al cabo tenemos figuras que son los que tenemos como referentes, y luego vamos saliendo detrás las siguientes generaciones que vamos siguiendo esa tradición, ¿no? Entonces voy a hablar de la investigación que estoy haciendo de los músicos de Proaza y Teberga. Pues voy a hablar de un caso particular, que es Juan Rodríguez Huerta, Juan el de la Torre. Es uno de los gaiteros referentes en el concejo, y sobre todo en Teberga se tenía como información de la primera vez que escuché algo sobre gaiteros de Teberga era que era una escuela de gaiteros, sobre todo de la parte profesional, ¿no? Digamos un poco de las misas, de todo ese repertorio un poco más solemne, ¿no? Pues Juan nació el 10 de octubre del año 1915 en el pueblo de La Torre. Ya desde pequeño quiso tocar música, ¿no? Y no fue hasta los 18 que empezó a recibir clases de gaita de su cuñado, Joselín Quiñones, del pueblo de La Torre. Aprendió rápido a desenvolverse con el instrumento, y luego en los años 30 tuvo un parón, que fue con la guerra civil, que encima además le coincidió con el servicio militar, y tuvo que parar un poco. Eso sí, era habitual que estos gaiteros que les coincidió con la guerra se marcharan con la gaita. Entonces él se fue con la gaita también a la guerra, ¿no? A ese momento que les tocó a ellos de tener que ir sí o sí.
Y luego la familia me contaba una cuestión que a veces hablamos siempre de la guerra civil. Es súper complejo porque, bueno, no pasaron todavía ni 100 años, ¿no? Y siempre quedan un poco cuestiones por ahí sin resolver. Y él me contaba una historia que me parece muy curiosa y habla un poco de lo que son las guerras al final, ¿no? Él estuvo luchando por el ejército republicano, y un día en León el superior les manda estar ahí en la plaza formados y de repente les vendió al otro bando, y de repente pasaron de pegar tiros del bando republicano a pasar tiros de los nacionales, ¿no? Y habla un poco también de eso, de cómo al final muchas veces lo de las ideologías en tiempos de guerra, pues la verdad que se diluyen, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, Juan Huerta tenía una visión bastante diferente, que igual mucha gente que ahora se puede decantar por alguno de los bandos, ¿no? Pues para él decía que los dos bandos eran la misma, eran igual de malos en ese sentido, porque a él le tocó tener que defender los dos cuando no quiere defender a nadie, ¿no? Pues nada, esa ideología o ese tipo de mentalidad a Juan Huerta, pues nada, le hizo seguir tocando la gaita, seguir trabajando con ella, y vamos a sentir dos audios que van uno tras otro, que primero va a ser un paso doble que tocaba él, que se llamaba Adelina, y luego vamos a escuchar un poco su voz en una entrevista que hizo Celso Peirús con él, que está grabada del año 1976. Ese otro que bailabas, que tocabas, que decías que sí, que te tiraré, que que te tumbo. Eso, ¿cómo es eso? Eso era un vals, ¿no? Es un vals. Que te tumbo, nena, que te tumbo, ¿cómo es? Que te tumbo, que te tumbaré. No me tumbes, que yo me echaré. No me tumbes. No me tumbes, niño, no me tumbes, que yo me echaré. Es muy bueno. Sí. Oye, ¿recuerdas los gaiteros que pudo haber en Teberga? A ver, por valles, por ejemplo. Vamos a ver. Bueno. En el Valle de Valdecarzana. Valdecarzana. Vamos a empezar por ti. Bueno, pero algo rural. ¿Cómo el tuyo es apellido Huerta? Huerta, sí. Bueno. ¿Y tu padre se llamaba? Francisco. Pues ahí le podemos escuchar. Hasta ahora habíamos escuchado solamente su gaita, y ahí tenemos su voz de ver. Sí, la verdad es que es un testimonio brutal el poder tener recogido estos archivos. En este caso es del archivo de Celso Peirús, que en su día vio lo importante que era esta gente. Estaba tocando ese paso doble con 61 años. Y vio que era súper importante tener que recoger y guardar estos testimonios, ¿no? En la primera visita oficial que hizo general Francisco Franco Oviedo, como jefe de Estado en los años 40, Juan fue el gaitero encargado de darle la bienvenida a Franco en este cuartel de Santa Clara, que ahora es el edificio de Hacienda. Era sobre todo un gaitero completo. Su repertorio contaba con las piezas solemnes que decíamos para procesiones y misas, y también acompañaba la misa asturiana de gaita, que también hablamos en el programa de ello. Tenía bailes a lo suelto, y luego también se fue adaptando a las melodías modernas con los bailes agarrados. Y luego también solían acompañarle con él cuando tocaban las fiestas sus propios hijos, que tocaban el tambor y el bombo con platillos. También es importante hablar de que Juan se encargó también de construir parte de los instrumentos, reparaba sopletes, cuidaba los fuelles, cosía vestidos, hacía las payuelas.
que es una de las partes más importantes que tienen que hacer los gaiteros de la tradición. Tú tienes una gaita, quieres tocarla y se te estropeaba algo, tenías que hacerlo tú solo porque si no, al final tampoco podías seguir tocando, ¿no? Entonces, al final eran gaiteros súper completos en ese sentido. Pues el siguiente tema que vamos a escuchar de él va a ser un Siringuelu que también tocaba Juan Huerta. Grandes archivos sonoros, Teber, que nos acercan la historia a nuestros días. Sí, y lo que les decía, el oficio del gaitero, ¿no? Es decir, tenemos esa constancia del capitel de Santa María, siglo XIII, 800 años de historia, y esto es los ecos que nos llegan a nosotros de los que tuvimos delante, ¿no? De los gaiteros que nos precedieron. Juan también le tocó la problemática de tener que dejar Teberga e irse a Oviedo a trabajar. Estuvo como conserje de ERCOA, en una pequeña empresa eléctrica asturiana que estaba enfrente de aquí de la comisaría de Oviedo, y en los ratos muertos de su labor diaria pues se aprovechaba para terminar las payuelas y dejarlas a su gusto. Entonces pasaba un poco también lo de cómo al final llevábamos la música a nuestras vidas, ¿no? Es decir, Juan, cuando no tenía mucho que hacer ahí en el trabajo, pues aprovechaba un poco ahí, y te puedo asegurar que el trabajo de las payuelas implica dejarla ahí trabajar, meterle mucha navalla, meterle mucha lija y ir dejándolas ahí a tu gusto. Entonces, bueno, pues él aprovechaba allí un poco para poder trabajarlo, ¿no? Luego también Juan enseñó sus conocimientos de la gaita a personas que sí lo requirieron, y por su casa pues pasaron gente como Rogerio Fernández Lana, uno de los referentes de los gaiteros asturianos que estuvieron en el centro asturiano de Madrid y que también era de Teberga, del pueblo de Quintanal. Manolo Quirós, que la familia recuerda que Juan le reñía a Manolo porque marcaba el ritmo de las canciones con el pie. Cosa curiosa, porque muchas veces también estábamos con la broma y a veces no, de que los gaiteros no sabemos mantener el ritmo, ¿no? Entonces, incluso en este caso se puede ver un ejemplo de cómo un gaitero reñía al otro por marcar el ritmo, ¿no? El constructor Alberto Fernández también se interesó por conocer cómo hacía las payuelas y el mantenimiento de las gaitas, y entonces también pasó por casa para revisar ese trabajo, y también por esta casa pasaron Suá Comieva y Vicente Prado el Perviano para conocer el repertorio y el trabajo con la gaita. Y esto también habla mucho de cómo los gaiteros tenemos que compartir nuestra forma de entender la gaita, porque es la forma que siempre se hizo. Había historias, por ejemplo, de un tamboritero que había en Proaza, que fueron a tocar a la fábrica de armas de Trubia y coincidieron allí con el gaitero Ibardón, concretamente que estaba hablando antes de él. Y bueno, no lo hicieron nada mal allí, y en principio le hicieron un poco sombra a Gaitero Ibardón, y Gaitero Ibardón se enfadó y se marchó. Eso es lo que dice la historia. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer los gaiteros, para mí, que a veces pasa muchas veces esas actitudes a veces de que nos enfadamos o lo que sea, sí, hay que compartir. Yo creo que tenemos que ver que el mundo nuestro, pues eso, somos unos actores más dentro de esta gran historia de la gaita, y tenemos que pues poner nuestro granito de arena y hacer que la gente siga añadiendo sus partes, ¿no? Vale, pues vamos a escuchar el siguiente tema de Juan, que es una jota de centro.
Bueno, teniendo en cuenta, Teber, en todo momento que en estos sonidos lo verdaderamente importante justamente es tener ese testimonio y poderlo escuchar. Sabemos que en muchos casos, podríamos escucharlo mejor, pero hay que tener en cuenta justamente eso, ¿no? El valor histórico. Sí, imaginaros eso, también otra de las cosas que hablamos, que tiene un valor tremendamente histórico en el sentido de que la gente... Vamos, no era muy habitual tener grabadoras o tener medios para grabar en los pueblos o gente que lo pudiese compartir, y entonces, claro, cualquier persona que veía este tipo de cuestiones que podían hacerlas, como fue Alan Lomas, por ejemplo, en los años 50, que lo hizo por toda España, pues son información que tenemos de manera brutal, y aunque sí que hubiese estado mejor, pues eso, el poder ver un estudio de grabación, haber tenido ahí su sitio bien grabado, pero bueno, aquí lo tenemos, y parte del trabajo nuestro, como ahora parte de eso, para rescatar estas canciones o estos temas para los libros o investigaciones que hacemos, es tratar de limpiar estas piezas, ¿no? Entonces nos dedicamos a hacer un trabajo ahí de un poco de chinos, de tener que coger los programas de audio, limpiar un poco las piezas. En mi caso, incluso una de las cintas que me pasaron la familia de Mino, un gaitero de Teberga que vive en Gijón, la tuvimos que llevar a Vigo a que la limpiasen, porque había información muy valiosa. Teníamos la única grabación que yo sepa que tenemos del gaitero de los Margallo, y tuvimos que ir a limpiar esa cinta, porque esa cinta, vamos, era un tesoro único que no se podía perder. Uh-huh. Juan Huerta falleció el 22 de noviembre del año 93. Después de su muerte se le hizo un homenaje en el Teatro Campoamor, en el concurso de folclore de Ciudad de Oviedo, año 95. Y también de Juan Huerta, muchos años tocó para el Martes de Campo en la Valesquilla de Oviedo, también desfiló en el Día de América de Asturias, y tocó la gaita en Radio Nacional y Radio Asturias, que estuve tratando de buscar esa información, estamos en ello, a ver si aparece. Uh-huh. Interpretó la misa de gaita asturiana en la iglesia de San Juan el Real en el año 78. Y ahí le acompañaba en esas piezas, era el tamboritero que tocaba con él en la última época, que era Manolo Brañas. También Juan presidió como decano la Peña de los 15, un grupo que se reunía a menudo para comer o cenar y tocar la gaita. Esto ya la vida nuestra asturiana, ¿no? Cualquier grupo de cualquier cosa que hagamos es comer o cenar y luego la actividad que hagamos, ¿no? En este caso estaba promovido por Camilo Álvarez Riera, y de este grupo pues había gente como Luis Arnizo, Pepe Peñanes, Julián Finca, Guillermo Iglesias, el gaitero de San Claudio, Manolo Brañas, como hablamos antes, el tamboritero, y luego también Manolo Granda, otro gaitero. Vemos también como lo que os decía de hacer comunidad entre gaiteros, ¿no? El sentarnos ahí a compartir y a disfrutar de la gaita, ¿no? Cada uno éramos de una zona, cada uno somos de un sitio, entonces tenemos nuestros repertorios, conocemos a nuestros gaiteros, y es un poco eso, transmitir nuestra información a los demás y ir ampliando bastante el repertorio nuestro como gaiteros, porque a día de hoy, parece mentira, seguimos descubriendo cosas, como fue, por ejemplo, el archivo de los Alonso, ¿no? que apareció casi de las primeras partituras que tenemos escritas de gaita de los años 1890, más o menos los años, tenemos una partitura escrita, ¿no? Entonces, que a veces pensamos que está todo escrito, todo inventado, y resulta que a veces también, echando la vista atrás, pues descubrimos cosas nuevas. Cosas nuevas que quedan por contar, y muchas de ellas, Teber, vamos a tener la suerte de seguir conociéndolas y escuchándolas contigo en este espacio. Sí, y espero que sean bastantes en ese sentido de los trabajos que se están haciendo. Teníamos otra vez que trajimos a Luis Pola cuando estaba haciendo lo de la investigación de la música de Quirós. Tenemos más trabajos que están por ahí publicados y que están haciéndose también. Entonces, bueno, la verdad que es un placer y un lujo que en Asturias tengamos gente que estemos luchando por este tipo de cosas, ¿no? Por la cultura asturiana y rescatando nuestros temas, ¿no? Entonces, el último audio que vamos a escuchar aquí para despedir un poco a la idea de Juan Huerta, de gaitero de Teberga, va a ser un ente medio de Fusó, que Fusó era otro gaitero de Teberga, que hablaremos de él en otro día.
gaitero, es compositor y también youtuber, porque estas historias en particular esta de la gaita y de los gaiteros en Asturias, la podemos ver ya en tu canal, Teber. Sí, iba a ser una serie que me va a llevar hasta febrero de 2022 tranquilamente, porque quiero trabajarla con profundidad, ver el repertorio que tocamos. Este caso que estamos escuchando es un intermedio, esto se toca en las misas para el comienzo, para las partes intermedias de la misa, entonces es bastante interesante que conozcamos los repertorios que tenemos para poder tocar en según qué sitios, ¿no? Teber, nuestro gaitero en esta buena tarde, es compositor, es un gran historiador y con él vamos a seguir conociendo la historia de la música de Asturias, claro que también la actualidad y el futuro, porque en esto de la música de Asturias hay mucho por contar y lo seguiremos haciendo con Teber. Teber, muchas gracias, un abrazo.